Ahora vamos para el estudio de hace 15 días entonces. ¿Quién estuvo? ¿No estuvieron? ¿Ninguna? No estuvo ninguna de las dos. Imagina que yo tengo de diciembre 27 a 15. Estamos a 17 de... ¿Hace 15 días fue 3? Yo no vivo. Estuvimos hablando de David y estuvimos hablando de lo que pasó con David y Betsabé. ¿Qué pasó con David y Betsabé? ¿Quiere hablar? A ver, ella quiere hablar, hermano. A ver, cuente. Betsabé era la que estaba bañándose del... ¿Qué pasó? Cuéntanos qué pasó con Betsabé. que había creo que una guerra donde David tenía que ir, Ajá, sí. pero ese día no quiso ir, pues, Me ganó la pereza. Ajá, ¿y qué pasó entonces? y él salió como, que no me acuerdo bien a dónde salió. Salió al balcón. A la terraza de su palacio. Palacio. ¿Y qué pasó? Y Elizabeth estaba bañando, se estaba purificando. Ajá. ¿De qué se estaba purificando, a ver, hermana de María Eugenia? Ella se estaba purificando de su estado. Venía de su periodo, ¿cierto? De su menstruación. Correcto. Entonces estaba Y vimos que la mujer dura purificándose después de que pasa el periodo, ¿cuánto tiempo? 7 días. Y al 7.º día se estaba bañando y la vio ¿quién? David la vio completamente ¿cómo? ¿Cómo estaba? Desnuda. ¿Y qué pasó entonces, hermana? Ya sigue la hermana con la historia. La deseó. La deseó, sí. Mandó a que la trajeran. Mandó que la trajeran al palacio. Dijeron que ella estaba casada. ¿Quién le advirtió al rey? Uno de sus siervos. Le dijo que ella era mujer de quién. Casada. ¿De quién? ¿Y de quién además? De Urías, el heteo. ¿Y qué pasó entonces? Y la ¿David hizo caso? No, No, cierto. ¿Y qué pasó? la mandó a traer Y estuvo íntimamente con ella. ¿Y qué pasó, hermana? Ella queda embarazada. Ella queda embarazada. Y a Dios pues no le agradó absolutamente nada. Hasta ese punto nada, pero ¿qué pasó después de que la embaraza? ¿Qué pasó? Después de que la embaraza, el rey David le dice a su ayudante, le dice que vaya y lo coloque en la fila de guerra, pero en las No. primeras, Antes de eso, ¿a quién manda llamar el rey? a él. A Urías, perfecto. Urías. ¿Y qué hizo? Lo sienta en la mesa, ¿Y qué hizo con Urías? ¿Lo sienta? ¿Qué más hizo? ¿Lo emborracha? Lo emborracha, ¿Cuál le da de era el comer, propósito de emborracharlo y sentarlo en la mesa? de que se fuera a su casa y estuviera con su esposa? Como la casa quedaba pasando la calle, lo que quería David era que, vaya hermano, mi hijo, disfrute, su esposa lo está esperando, vaya, tenga intimidad con ella, relájese. Pero ¿qué hizo Urías? Que era un hombre íntegro, ¿qué hizo Urías? Para achacarle el peladito a él. Perfecto, para achacarle obviamente, para Sin salir del problema. para achacarle el Se pelado. quedó en la puerta del rey durmiendo. Por eso lo que hace David recién embaraza a Betsabé es llamarlo rapidito, tráiganme Urías porque tocaba lo más pronto posible chantarle el hijo. Lo emborracha, le dice que vaya a tener relaciones con su esposa para chantar el hijo. ¿Y qué hace Urías? Se queda en la puerta Se queda en la puerta de la casa del palacio del rey. Y no fue a su casa. ¿Y quién se levanta al otro día y lo ve ahí? El rey David. El rey. ¿Y qué hace David otra vez? Vuelve y le dice lo mismo. Venga, tómese otros traguitos, venga, pase el guayabo conmigo. Que vaya a su casa. Lo emborracha otra vez, vuelve y lo manda. ¿Y qué hace Urías? Vuelve y se queda. Se queda ahí. Ya cuando vuelve y se queda ahí, ¿qué decide David? A ver, la hermanita Elizabeth, después de que Urías ya no va a la casa, ¿qué hace David? ¿Qué decide? matarlo. Pero ¿cómo lo hace? A ver, cuéntame. ¿Cómo lo hace? Manda al siervo de él, al ayudante.
le manda una carta ¿a quién? ¿Quién era el general que estaba en la guerra? Joab. ¿Y con quién manda la carta? ¿Con quién manda la carta? Con el mismo Urias. ¿Y qué decía la carta, la hermana María Eugenia? Que lo colocaran frente de En la primera línea de batalla. Entonces mirábamos cómo, en todas las guerras, ¿no? Siempre el soldado raso pasa por las etapas de la guerra. ¿Cuál es? El soldado recién llegado dice, bueno, hermano, tiene que ir al frente de batalla. ¿Sí? En la medida que un soldado sobrevive va siendo ascendido, pero el frente de batalla siempre es el más peligroso, porque él está más expuesto el soldado. Entonces ahí estaban librando guerras donde tenían que atacar muros y torres de ciudades. Entonces lo que hacen los defensores de las ciudades y de los muros es arrojar piedras, arrojaban arrojaban brea encendida, metal derretido. Y en una de esas, con una de esas piedras, muere Urias. ¿Sí? O sea, era lo que... Y le informan a David que Urias ha muerto. ¿Qué hace apenas Urias muere? ¿Qué hace David para ponerle la cereza en el pastel? ¿Qué hace David? Se acongó. Llama a la mujer, bueno, ya su marido... Venga para acá, mi amor, ahora usted es mía, se queda conmigo. Y finalizamos el capítulo diciendo que el Señor quedó completamente desagradado con el asunto. Entonces examinábamos cómo, siendo David el hombre que era, como una secuencia de errores, un hombre que se caracterizaba por obedecer a Dios, una secuencia de errores, una secuencia de laxitudes, una secuencia de desobediencias, una tras otra, fueron recreando un escenario bastante nefasto. ¿Cuál es el principal aprendizaje de eso? De que, como dice el apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? La Biblia nos enfatiza en que no aportillemos el vallado, de que nos mantengamos en una sola línea, de que no nos detengamos. El Señor Jesús se la pasó diciendo, no vuelvan atrás, no mire atrás. El que ya tiene la mano en el arado, no mire atrás, ¿sí? Vaya hacia adelante. Cuidado con el doble ánimo. Los apóstoles, el Señor se la pasaron hablaron de perseverancia, de paciencia, de insistencia, de obediencia. Si nosotros hacemos eso, vamos a ahorrarnos una serie de problemas, ¿me entiendes? Y sobre todo siempre haciendo caso a las cosas que Dios nos manda, estando en el lugar correcto, siendo consecuentes con la honra que Dios nos ha dado, con las responsabilidades que Dios nos ha dado, ¿eh? No dándonos nosotros libertades que Dios no nos ha permitido. Amén. Como muchos hacen, entonces como hice esto, entonces me merezco esto. Como hice esto, entonces por ende recibo esto. Como he sido tan radical, entonces puedo echarme una canita al aire. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Dios permite que nosotros tengamos tiempos de descanso, que hay tiempos de descanso. Nosotros tenemos que retomar energías, pero de ninguna manera bajando la guardia, ni dejando de estar en el espíritu. Amén. Ese es el principal aprendizaje. Yo resumo la Biblia cada testamento representa algo. Yo resumo el primer testamento en lo que Dios quiere que no hagamos, que fue toda la secuencia de errores que cometió Israel, salvo algunas excepciones con algunos siervos de Dios, muy contados con los dedos de la mano, porque incluso así lo menciona el mismo Señor, ¿no? Él habla de justos acerca de Job, Noé, ¿quién es el otro? Samuel. Y Samuel. Habla de 3 justos que el Señor destaca. 3 justos, Noé, Samuel y Job. Para que se den cuenta que y mire cómo son las cosas. El Antiguo Testamento lo referenciamos como lo que no se debe hacer. El gran ejemplo del Antiguo Testamento en cuanto a la salvación, ¿cuál es? El arca de Noé. ¿Cuántos se salvaron? Noé y su familia.
Y el Nuevo Testamento viene siendo lo que debemos hacer. Amén. Lo que tenemos que poner en práctica. Amén. No repitamos lo que hizo el pueblo de Israel, y más bien hagamos lo que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, lo que dice a través de los evangelios y lo que dice a través de las cartas apostólicas. Amén. Ahora, ese pasaje de David tan desafortunado, tan doloroso, uno lo lee y vuelve, le produce uno como dolor, como una sensación dolorosa de ver lo que le pasa a David, ¿sí? De cómo se mancha su hoja de vida tan terriblemente. Y lo más terrible de todo, a pesar de que Dios lo perdona, lo levanta nuevamente, es que no vuelve a ser el mismo. Uno tiene que entender que Dios es misericordioso, que uno no debe jugar con eso, obviamente, pero si por alguna razón una persona cae, tiene que entender que, obviamente dependiendo de la caída, tiene que entender que Dios no lo vuelve a levantar igual, sobre todo esos pecados tan graves que tienen que ver con adulterios, con homicidios, con todas esas cosas tan abominables para Dios. No vuelve a ser el mismo la persona, no vuelve a ser la misma, pierde el sabor, pierde la esencia, peligra su identidad. La palabra de Dios dice que si la sal pierde su sabor, imagínense que un día la sal del mundo diga, vamos a dejar de darle sabor a las comidas. Imagínense, usted puede hacerse mire, es así de tremendo, usted puede hacerse la comida más deliciosa, internacional, deliciosa, con todos los condimentos más maravillosos. con todos los, mire, usted puede echarle azafrán, puede echarle paprika, comino, curry, todo, leche de coco, lo que quiera. No le echa sal, listo, se acabó todo. Es así, es hasta tan exacto es el ejemplo que así es. Usted puede ser del más, pero se le olvidó la sal y arruinó todo. ¿Sí me entienden? Entonces dice, si la sal pierde su sabor, ¿ustedes qué son la sal? Pierden el sabor, ¿qué va a pasar? ¿Con qué se sazonará? ¿Con qué van a ser sazonados? Uno puede perder el sabor. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por eso el Señor insiste en que seamos siempre vigilantes, que seamos nosotros siempre personas en el Espíritu, que oremos sin cesar, que nos mantengamos en la línea de Dios, no volviéndonos atrás, no andando en titubeos ni en doble ánimo, porque entonces, ¿qué es de nosotros? Se pone en peligro la salvación, se pone en peligro el llamado. ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Como a las personas que Dios le da los talentos y los esconden. ¿Qué oportunidad tenemos? ¿Sí me entienden? ¿Con qué le vamos a salir a Dios si no hacemos lo que nos manda? O lo hacemos mal, o perdemos el tiempo en tropiezos, o perdemos el tiempo en caídas de las que difícilmente se puede una persona levantar. Pero mire cómo a través de todo eso se cumple, ¿no? Lo que la palabra dice. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Siempre se levanta una generación de personas donde Dios deposita grandes expectativas. Y una expectativa de Dios en este tiempo no tiene que ver con crecimientos numeracionales, no tiene que ver con estatus social, tiene que ver con avivamiento, siempre será la gran delegación que Dios nos da, o la gran expectativa. Por eso Dios siempre mira en esas dimensiones. Por eso dice, la mies es mucha, los obreros pocos. No le está viendo todo el escenario. Él está viendo una multitud de almas. Dice la palabra de Dios que lo que vio Juan eran multitudes que no podían ser contadas. Imagínese el cielo entonces, una estepa en el cielo, frente al trono de Dios, una planicie de multitudes de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, que no pueden contarse, porque se pierden en el horizonte. Y dice el Señor,
esa es la mies. Necesitamos obreros. Pero dice la palabra de Dios que el obrero tiene que ¿qué? Ser aprobado. Y ahí interviene mucho algo importante, y es, una cosa es el llamado y otra cosa es el ministerio como tal. ¿Qué pasa mucho en la iglesia? Se detecta el llamado o se da un llamado equivocado y se procura que se cumpla inmediatamente. Ahí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que la persona se enfoque en lo que es menos importante en ese momento. Si usted equipara un ministerio con la liberación de su alma, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? Obviamente, la liberación del alma, el nuevo nacimiento, adquirir el estado de hijo de Dios. Claro, en la medida que eso va pasando, Dios lo va a uno adecuando a lo que lo ha llamado a hacer. Pero como la iglesia de Cristo se la pasa a 300 kilómetros por hora, siempre quieren, con el afán de un crecimiento rápido, fácil, ¿sí? Que sea atrayente, que sea impresionable delante de los ojos de los hombres. Entonces comienzan a preocuparse por el servicio. Y hágale rápido. Cuando las personas se levantan en eso, primero no van a lograr cumplir el propósito de Dios. Y segundo, su propia alma va a estar en peligro. Está en peligro la alma de la persona. Lo que uno tiene que hacer como cristiano es preocuparse primero por desarrollarse como hijo de Dios, liberarse, romper la iniquidad, romper las cadenas, romper los lazos con el pecado, todo eso. La antigua identidad tiene que borrarse. Y ya uno en un estado superior va uno ya desarrollando lo que Dios le ha mandado a hacer para que el corazón no se pervierta. ¿Amén? ¿Amén o no? Fue lo que pasó con David. Y por eso la necesidad de un nuevo pacto con Cristo. Porque el pueblo de Israel, a pesar de que salió de Egipto, tomó posesión de una tierra, levantaron un tiempo, ya el tiempo monárquico, era un pueblo que todavía estaba atado en su corazón, incluyendo a David. Por eso David escribe el Salmo 51 después de que cae con Betsabé. ¿Y qué pasa todo esto? Logra entender la dimensión de su pecado y de la naturaleza de pecado que había en él. Todo ese escenario de donde fue ungido, llamado, donde peleó guerras con los filisteos y con los enemigos de Israel, donde sufrió persecución. En todo ese tiempo él no logró visualizar eso. Y fue ese problema interno que él tenía el que después le juega una mala pasada. Siempre, si usted reserva enemigos internos en su vida y los esconde o no los logra ver, después más adelante vienen a ser un problema. Amén. Siempre viene a ser un problema. Por eso hay que pasar por tiempos de liberación reales, de sanidad interior, de fortalecimiento del alma, de fortalecimiento del espíritu, para que nosotros no deslicemos por las cosas por donde se rompe el hilo, más fino, para que nos volvamos resistentes, para que nos volvamos impermeables a las acechanzas del diablo, para que podamos cargar con eficacia el escudo de la fe, correcto, que repele los dardos de fuego del enemigo, dice la palabra. Entonces, que una de las cosas que hace el enemigo es eso, siempre le da argumentos a usted de diferente forma, para que usted de manera temporal o permanente se salga del propósito de Dios. Pero ¿dónde ataca eso? ¿Dónde ataca eso el enemigo? Lo ataca principalmente a aquel que no está preparado. Por eso la armadura de Dios es nuestro equipamiento. Si usted necesita un escudo para repeler dardos, flechas, y no lo tiene, ¿qué va a pasar? ¿Las flechas le van a pasar?
¿Su brazo va a detener los dardos, las flechas? No. ¿Cuál es qué es lo que tiene los dardos? El escudo de qué? De la fe. El enemigo va a estar permanentemente disparando diciendo, no lo vas a lograr, te va a quedar grande, Dios se va a olvidar de ti, usted no es el encargado, usted no es digno de eso, siempre lo va a decir, siempre va a estar bombardeando. Si usted no tiene el escudo de la fe, ¿sí me entiende? Si usted no tiene el escudo de la fe, eso lo va a lacerar, lo va a afectar. Pero si usted tiene el escudo de la fe, usted va a estar cubierto, ¿me entiende? Que no se trata de tenerlo y no usarlo, se trata de tenerlo y usarlo. Y con el escudo de la fe, hay algo que lo acompaña en la otra mano que se llama la espada del Espíritu. O sea, como en el derecho, ¿no? Entonces, el fiscal interroga y se levanta después, entonces, no tengo más preguntas, señor juez. Se para después quien, el abogado, y contrainterroga. O sea, sale a desvanecer o desacreditar el interrogatorio del fiscal. Una lluvia de argumentos. Usted repele los dardos de fuego del enemigo y con la espada del Espíritu contraargumenta. Escrito está. Como dijo el Señor en la tentación, solo a mi Dios adoraré, solo a Él le serviré. Escrito está. Solo a Él lo adoraré. Amén. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando le dice que convierte una piedra en pan, ¿cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos una doble vía alimenticia, la biológica, con la que se sostiene nuestro cuerpo, y la espiritual, que se sostiene por la palabra de Dios. Para que usted entienda, nuestro alimento espiritual no es la oración. La oración atrae, desata el alimento espiritual. ¿Están entendiendo? Porque hay gente que cree que la oración es con lo que yo me alimento. No, la oración viene siendo el gesto del polluelo que abre el pico. ¿Se ha visto los nidos? Entonces nacen los polluelitos. ¿Y cómo están los polluelitos, Elizabeth? ¿Y cómo hacen? ¿Hacen ruido? ¿Se quejan? ¿Gritan? ¿Sí? Y la mamá, ¿entiende? Claro. ¿Y qué hace la mamá? Va, no tiene que dialogar, no dice, ¿qué pasó, mijito? No, ella va, consigue el alimento, pescado, gusanos, lo que sea, y lo mastica y lo regurgita para dárselo en los piquitos a los polluelos. Así es Dios. Por eso la analogía de Dios es esa. Yo quería ser como una madre, como una gallina que cubre a sus polluelos, le dijo Israel. Ustedes no quisieron. Entonces es la palabra de Dios la que viene a ser nuestro alimento. Y esa viene a ser nuestro vigor y nuestro argumento viene siendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? De no caer presa del diablo. Porque después viene, mire, a Dios nada se le escapa. Dice el capítulo al final, Dios se desagradó de todo esto. O sea, Dios tomó nota de todo lo que pasó. Y especialmente tomó nota de la sorprendente falta de reacción de David. Una secuencia de eventos en los que no se detuvo. Maquinó maldad, planificó homicidio, planificó fornicación, planificó adulterio, planificó conspiración, planificó murmuración, todo. Estos días escuchaba precisamente eso que estábamos estudiando en 15 días y decía que la gran mayoría de las cosas que hizo David fue inducida por el saber. Que ella era la que le decía, haga esto y ahora haga lo otro y no sé qué. Sí, o sea, como, no he dicho,
lo malo de la manipulación y todo eso, ¿no? Sí. Porque ella misma fue la que provocó el hecho de estar a esa hora, en ese momento, bañándose ahí, sabiendo que el rey ahí estaba, por eso todo el mundo lo sabía, que fue como muy planeado por ella todo eso. Bueno, Es otra me parece interpretación. que ya en parte de esas cosas se hila muy fino, Sí. porque la palabra no lo menciona. ¿Sí me entienden? No lo menciona. Pero Mauricio, por ejemplo, cuando ellos tienen y son papás de Salomón, Dios los bendice por eso. Es que eso es lo que vamos a ver ahora. Mire, la misericordia de Dios siempre está ahí. Sí. David se arrepiente. Dios restaura las cosas a un punto de tanta misericordia que Dios le permite tener a Betsabé como esposa. Y Dios le permite además tener un hijo llamado Salomón, el cual dice la palabra que él amó. Ahí lo dice en el capítulo 12, el que vamos a leer. Él amó a Salomón. O sea, y uno la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios es una virtud de Dios a pesar de. Pero yo me hago una pregunta. Para nosotros experimentar la misericordia de Dios, ¿tenemos que llegar a esos puntos? Yo me pregunto. Porque alguna vez yo meditaba acerca de los dos hijos de la casa. El hijo que no se fue y el hijo que se fue. El hijo que se fue, imagínense, el hijo que se fue gastó todo en prostitutas, en lupanares, en fiestas, con los amigos, en pernicia, en alcohol. Termina gastándose todo, destruido, empobrecido, los amigos lo abandonan, empieza a aguantar hambre, frío, desolación. Termina por allá cuidando unos cerditos, un hato de cerdos. Y lo máximo a lo que podía aspirar era a disfrutarse la comida, los algarrobas que le servían a los cerdos, pero que a veces no podía ni siquiera comer de las algarrobas. O sea, recapacita. Ahora, hay algo importante, ¿no? El hijo pródigo recapacita. No es que el papá se fue para allá y lo buscó. Entonces le digo, venga mijo, reaccione, venga mijo, cambie. No, él allá estando con los cerdos, medita en la cosa, piensa en su papá, piensa en los siervos de su papá. Mire que el comienzo del replanteamiento del hijo pródigo parte del hecho de su propia condición. Él dice, estoy acá harapiento, estoy comiendo de las algarrobas de los marranos, y medita acerca de que si hiciera parte de la nómina de siervos y mayordomos del papá, viviría mejor. Y parte con ese pensamiento para donde el papá, pero posiblemente camino donde el papá, medita en que la gran ofensa el gran problema en el que está él no es que esté harapiento y comiendo con los cerdos, sino que ofendió al papá. Eso fue lo más grave. Y eso le ayuda a uno a meditar en cosas acerca de cómo llega la gente a la iglesia. La gente piensa mucho en lo que me pasó, en lo que sufrí, en lo que padecí, por ser un sinvergüenza. Entonces por sinvergüenza perdí la familia, perdí la salud, perdí el trabajo. Dios, ayúdame, me arrepiento porque fallé, porque mire todo lo que me pasó. Pero muy pocos se enfocan en que le fallaron a Dios. Por eso una de las cosas que yo hablo con las personas que quieren bautizarse es el enfoque que usted tiene que tener en este proceso es: usted le falló a Dios, usted produjo dolor en el corazón de Dios, y allí es donde tiene que partir su arrepentimiento. Este hombre llega arrepentido, claro. Ese arrepentimiento, ese replanteamiento de su vida produce alegría en su papá, desata misericordia. Él manda a pedir los mejores vestidos, los mejores perfumes, los mejores accesorios, y manda a matar un muy buen animal, el mejor animal. Ese evento
producen un momento de confusión en el hijo que estaba en la casa. Y él le hace como un reclamo al papá, le dice, tú le diste esto a este sinvergüenza que se levantó contra ti y a mí no me has dado ni un cabrito. Entonces el papá le dice con ese cariño, le dice, mi hijo, pero todo esto es suyo, haz lo que quiera. ¿Cuál era el problema del que estaba en la casa? Que no lograba entender todo lo que había ahí era de él. Pero si usted me pregunta a mí si hay virtud en él, claro que sí. Él no hizo lo que hizo el pródigo. Entonces yo lo que quiero decirles con esto es, la misericordia de Dios es eterna e ilimitada. Pero yo les digo una cosa, no se necesita ir a los socavones, ni a los hoyos cenagosos, ni ir a los pozos de la desesperación para ahí sí experimentar realmente la misericordia de Dios. Le digo una cosa, el mayor deleite que Dios tiene es un hijo obediente. Claro, todos venimos del pecado y de estar separados de Él, y para todos aplica lo del hijo pródigo, pero ya teniendo la condición de hijos, hombre, seamos obedientes a Dios. ¿Sí me entienden? Hagámosle caso a Dios. Y aún en eso vemos su misericordia. ¿O no había misericordia de Dios cuando el Padre dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Si hay alguien al que le tocan trompeta y al que le rinden honor cuando va delante del Padre, ¿a quién es? Al Señor Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, si el Señor dice que seamos como Él, ¿se agradará al Padre con eso? ¿Se agradará al Padre con eso? Claro que sí. Y la gracia de Dios y el favor de Dios serán mayores. Claro. Eso es lo que le produce. Claro, su misericordia se compadece del que está destruido, se compadece del que está en pecado. Pero eso es una cosa. Algo muy diferente es producir deleite en Dios. Y hay personas que siempre andan ahí en la cornisa del fallo y el error. Fallo, error, misericordia de Dios. Fallo, error, misericordia de Dios. Se la pasan con las rodillas raspadas, con los codos raspados. Se la pasan salpicados. Se la pasan a toda hora teniendo que ser limpiados, teniendo que ser a toda hora permanentemente sometidos a liberaciones, a restauraciones permanentes, siempre coqueteando con el pecado, con el mundo. Y Dios lo hace hasta cierto punto, ¿no? Recuerden que la gracia de Dios, en los tiempos de gracia tienen un límite. Tienen un límite. Se completan el número de los escogidos y hasta ahí llegan. Todo el que quiera arrepentirse después de eso no va a ser escuchado. No va a ser escuchado, ya no es tiempo para eso. Es como las cosas en la vida que son serias, ¿no? Ya a un momento que usted no lo van a escuchar, ya no hay posibilidades, ya usted no tiene otra posibilidad más, otra alternativa. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Porque claro, hablamos, mire, lo que dice mi tía, pero mire que Dios le permitió tener a Salomón y a Betsabé, tan lindo Dios, claro, tan lindo Dios, pero que hubiera sido lo perfecto para Dios. Que hubiera sido obediente a Dios, que hubiera conseguido una esposa de la manera convencional. ¿Sí me entienden? Que se hubiera guardado para ella, que hubiera sido un rey de ejemplo, que hubiera sido integral, además más siendo el rey, porque una de las cosas que le dice después Natán
de parte de Dios le dice Natán a David que viene una consecuencia. Una de las consecuencias, la consecuencia fue: nunca se apartará la espada de tu casa. Ahí en adelante, todos los sucesores de David iban a pelearse unos con otros. Y la muerte de David. Desde Salomón, a Salomón lo persiguieron sus hermanos. Después de Salomón vino el rompimiento del reino. Una vez más, 2 tribus contra 10 tribus. Hasta que 10 tribus se perdieron en el tiempo y el espacio. Y que han tenido que hacer uso de toda una identificación matemática, genealógica, para saber quién es de la tribu de Dan, de Zabulón, de Rubén. ¿Sí me entienden? Les toca hacerlo así, para terminar hoy todavía recogiendo a ver quién es judío, quién no es judío. O sea, aún hoy se recogen consecuencias de todo eso. Esta es la misericordia de Dios. Pero una cosa es la misericordia de Dios, otra cosa andar en la perfecta voluntad de Dios. Ese es el estado que Dios quiere de nosotros. ¿Y quién es el ejemplo máximo? El Señor Jesús. ¿Falló el Señor Jesús? Ay, Señor Padre mío, mire cómo fallé, pero perdóname, ¿sí? ¿No falló? ¿Tuvo tentaciones? Sí. ¿Momentos difíciles? Sí. ¿De angustia? Claro. Él vivió la dificultad del hombre de carne y hueso. La experimentó. Eso hizo que nos entendiera aún más. Y entendernos más desató una mayor misericordia de parte del Padre. Pero el objetivo es ser como Él, obedientes en todas las cosas. Es que ahí está el éxito del cristianismo, es ese, la obediencia. No jugar con el margen de error. Yo alguna vez me sorprendí, por ejemplo, yo en Bogotá lo vi, en una de mis visitas misioneras. Yo me acuerdo que vi una iglesia que yo había visto abierta. De repente un día fui y la vi cerrada. Yo tenía como ganas de hablar con ese pastor. Entonces yo le pregunté a una persona: oiga, ¿por qué la iglesia está cerrada? No, es que el pastor está de vacaciones. ¿Cómo así? Y viene en un mes. Ya en un mes no hay predicaciones, ni culto, ni oración, ni intercesión. Yo le hago una pregunta, hermano, ¿usted, el diablo se toma vacaciones? ¿Sí? Los demonios. Ahora, una pregunta. Una persona que sirve a Dios necesita descansar. Y si necesita descansar, ¿qué hace? Se delega. Hermanos, voy a estar unos días descansando. Ayúdenme con esto. Encárguense. Delegación. Lo que Dios hace, que es delegarlo, nosotros lo delegamos. Y cuando hay delegación, se delega todo, la autoridad especialmente. Pero todo en orden, como dice el apóstol Pablo. Todo en orden. Cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Y guardando siempre el testimonio y guardando la integridad. ¿eh? Pero miremos ese capítulo, es el 12. Entonces dice: el Señor envió, capítulo 12 dice, el Señor envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado.
que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita, porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. ¿Qué se apoderó de David en ese momento? La implacabilidad. Implacabilidad, religiosidad, fariseísmo, hipocresía. Mire, Eso fue lo que selló el juicio de él. correcto. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, sin temor a equivocarme. Cuando una persona se pasa al lado, al sendero, perdón, al territorio de la implacabilidad, ¿sabe qué está pasando? Algo esconde. Eso lo puede usted abordar desde lo espiritual, desde la palabra, desde lo psicológico. Hasta un psicólogo se lo puede decir. Persona implacable que destaca por eso. Ahora no es un momento donde uno le haya fallado el carácter, no, es una tendencia. La persona implacable generalmente esconde algo. Voy a poner otro ejemplo. En la universidad. Uno en la universidad, uno era muy recochón, uno era molestón, uno era a veces prejuicioso. Pero una cosa que yo vi mucho es que personas que ya eran notoriamente, por ejemplo, homofóbicos, que a toda hora señalaban al homosexual y lo ridiculizaban y lo asediaban y lo señalaban, tenían su cuento. ¿Y cuál era su cuento? Que estaban metidos en el closet. Lo vi varias veces. Ese mismo homofóbico terminaba siendo más homosexual que los demás. Sí, eso pasa. ¿Cómo la ve? David se puso la careta del hipócrita. Claro, habían pasado ya más o menos unos 8 meses. Más o menos. Una de las cosas que lo hace a uno tal vez pasar al lado de la implacabilidad y de la religiosidad y de la hipocresía es ver que la voz de Dios rechazando lo que se hizo o sancionando lo que se hizo no llega. Dios, como que esto no fue tan grave para Dios. Estoy bien con Dios. Y esa sensación de que estoy bien, a pesar de que hice algo malo, o en el caso de David, algo horroroso, oiga, produce algo en el corazón de la persona, una dureza. Y de pronto se convierte en un verdugo de los demás. Mire, párese bien, hable bien, ore bien, le falta esforzarse, le falta peso, no sabe nada. Oiga, implacable por todo, regaña por todo, señala por todo, empieza a tener delirios de grandeza, empieza a mirar por encima del hombro, empieza a tener un más alto concepto de sí mismo. Oiga, se convierte en un monstruo la persona. Por eso los fariseos eran unos monstruos delante del Señor Jesús. Plagados, infestados de pecado, implacables. Mire las manos sucias, mire esos pies sucios, mire esos analfabetas, mire esos ignorantes,
mírenlo uno, mire, pecadores, prostitutas, mire, degenerados, a toda hora sí. Ese es el implacable. Y le digo una cosa, en algunos momentos uno trata de ponerse así. En la medida en que uno va pasando por esos procesos, pero eso esconde siempre cosas. Y dice la palabra de Dios que sin misericordia vendrá juicio sobre aquel que no tuvo misericordia. Una de las cosas que mantiene la misericordia de Dios es que usted sea capaz de ponerse en los zapatos de otro, que nunca se lance a juzgar a los demás y que esté siempre presto a ayudar en los procesos de liberación. Y esa es una de las razones por las cuales la gente le teme muchas veces a hablarle a los pastores, porque reciben de los pastores juicio, señalamiento. Y él la mandó a abrir esas patas. Ya, el diablo. Imagínense, yo a él he salido con esa a la mamá de esta chiquitina. Cuando la mamá de esta chiquitina llegó embarazada, ¿yo qué hice? La recibí. Venga, mía, vamos a orar. Salgamos adelante. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? O vamos a poner una pata en la cabeza. Y vamos a ponerle a esta niña entonces una letra escarlata en el todo vestido que como hacían los puritanos, ¿no? A la mujer adúltera le ponían una letra. Hay una película que se llama así, La letra escarlata. Una A, pero una A gigante. Y la pobre mujer ahí que cayó en pecado, todo el mundo la escupía, la señalaba, todos los días tenía que salir a trabajar, degenerada, miserable, hija del diablo, se va para el infierno. Oiga, ese cristianismo, ¿quién quiere vivir ese cristianismo? Yo le pregunto. Y estos descalientos me decía que ese es el cristianismo o la doctrina que más están defendiendo los bautistas del sur y los predicadores más famosos de allá de Norteamérica. Y yo le decía a él, pues hombre, si uno cree que el puritanismo es la máxima expresión del cristianismo, está en un error garrafal, porque hay una cosa que le llaman teología histórica. Entonces se aferran a un montón de doctrinas que han sido muy antiguas, y yo le decía a Carlos que no porque un error sea muy antiguo significa que deja de ser un error. Correcto. Un error puede ser llevar siglos. Y fue la iglesia puritana la que terminó con todo la que terminó cazando brujas. Sí. Entonces aparecieron unas muchachitas que se llama la famosa película y la historia de las brujas de Salem. ¿Sí? Además que eso también hizo que se le cogiera repulsión como a todo lo que tenía que ver con pentecostalismo y manifestaciones espirituales. También decían mi Juana de Arco, ¿no? Bueno, la Juana de Arco ya es otra historia, porque ella decía que veía a Dios y que Dios la mandaba a ella que matara a franceses. Y no tenía nada que ver con los puritanos Y la Iglesia Católica. y la Iglesia Católica, Pero ella ella era francesa y mataba a soldados británicos y ingleses por orden de Dios, y entonces la Iglesia Católica la persiguió, la quemó para que siglos después la canonizaran. Una cosa de locos, ¿sabes? Eso no le van a dar. Sí, no, Pero es otro cuento. Lo que pasa es que el proceder de la Iglesia Católica siempre fue ese, ¿no? Todo el que consideraba hereje a la hoguera. Allá le decían, venga, aquí usted confiese sus pecados antes de achicharrarlo como los hombres misericordiosos que somos. La Iglesia puritana tuvo una serie de dificultades muy tremendas. Y una fue esa. Una lunar de los tantos que tiene fue las brujas de Salem, unas muchachas que comenzaron a tener visiones. Por eso la importancia de que esto sea lo más importante en la iglesia, la palabra. Y lo estamos diciendo acá en una iglesia donde sus pastores están acostumbrados a lo sobrenatural, se lo digo. Porque lo hemos visto, lo hemos vivido real, o sea, no. Nosotros no hemos sido personas de imagen, nosotros hemos sido personas que hemos sido bautizadas en el Espíritu, hemos tenido visiones, sueños, nos ha utilizado Dios en profecías, en muchas cosas sobrenaturales. Pero para nosotros lo principal es cuando lo místico, lo sobrenatural se convierte en lo eminente, hay un enorme problema. Unas muchachitas malcriadas,
sin fundamento, sin carácter, comenzaron a tener sueños y visiones, la gente comenzó a creerles. Y oraban en lenguas y entraban en trance y toda la cosa. Y comenzaban a decir, él de allá anoche estaba hablando con el diablo, y el pobre granjero, hermano, pero yo no tengo, ¡cójanlo! Oiga, y lo colgaban, lo mataban. Eso fueron varios años en esa locura. Fulana es bruja. Por eso toda situación que tiene que ver con persecución política, con censura a los medios de comunicación, le llaman, hasta hay una cacería de brujas, en términos se utiliza, Sí. para todo ese tipo de contextos. Eso fue lo que pasó. Ahora, el pastor está hablando acerca de lo que el pastor Carlos le dijo acerca de la Iglesia Bautista del Sur. Y uno sí lo notaba hace unos años, que empezaba a verse un tufillo de un evangelio condenatorio. No, es que lo está porque es que son calvinistas. No, perfecto. El fundamento calvinista, ¿cuál es? Que hay una gente que fue creada para salvación y que por ende no hay nada que los pueda sacar de esa salvación nunca, sin importar lo que pase. Y hay otra gente que fue creada para condenación. Entonces, ¿qué los lleva a eso? A predicar un evangelio condenatorio. Pero aquí, Sí, porque no hay opción de salvación. Pero aquí iba yo. Es que en medio de todo eso, de pronto pueden haber datos imprecisos de esas cosas. O sea, porque uno puede, que algunos lo hagan, no puede uno decir que todos lo hacen. Eso es peligroso. Sobre todo en Estados Unidos, donde hay mucha denominación. ¿Sí? Y sobre todo que la iglesia bautista tiene muchas ramificaciones. Pero lo que yo quiero decir con esto es, algunos de esos que eran tendientes a eso, últimamente los he estado escuchando y leyendo, y me sorprende que algunos de ellos han replanteado su discurso. Sí, dejaron de ser tan radicales. Y están hablando de que nosotros, el camino del perfeccionamiento tarda, y que hay que tener paciencia y misericordia de ese proceso. Claro, es que es un crecimiento espiritual igualmente. Y lo cual yo aplaudo porque entonces entiendo que el Señor está demostrando que Él tiene el control de las cosas y que Él corrige el camino de la iglesia. Pero eso que nos ayuda a entender que la iglesia a veces pasa lo de un barco. Si se pierde, si un día se levanta el capitán y se le perdió la bitácora y el libro de navegación, y donde están los cálculos de las estrellas, ¿qué pasa con el barco? A la deriva queda. Y si usted tenía de destino Europa, puede terminar en Sudáfrica. Eso pasa a veces. Entonces, ¿qué es la tendencia? ¡Ay, mire! Por eso no me gusta el cristianismo. Degenerados. Hombre, pero la iglesia está llena de seres humanos. Y todo esto que hemos leído acerca de la Biblia nos enseña de la inmensa paciencia y mesura que tiene Dios para esperarnos a nosotros, para corregir nuestros caminos, para ver si reaccionamos. Dios nunca es impulsivo en sus actos, ni ratificatorios, ni correctivos. Y eso es algo que tenemos que aprender de Dios. Entonces, en medio de toda, los seres humanos no somos como Dios, sino que somos tendientes a la desesperación. Entonces, nos afanamos por ver procesos rápidos y somos tendientes a que nos pase lo del implacable. ¡Ay! Entonces, ve uno lo del perro que trata de morderse la cola. La iglesia de corte bautista señalando a la pentecostal por exagerados. Algunos de ellos llegando a decir que eso es del diablo, todo eso es del diablo. Y los otros señalando al bautista. Pero entonces uno ve en ambos falencias. El uno, la tendencia es a limitar el mover del espíritu, y el otro, a tener mucho descuido del estudio bíblico. Y eso usted lo va a notar en la iglesia pentecostal. El estudio bíblico es algo, si es que lo hacen, es algo accesorio. Se mueven mucho por la manifestación,
expresión sobrenatural de lo espiritual. Eso es muy peligroso. Lo correcto es el balance de las dos cosas. Biblia, o sea, en una iglesia tiene que haber mucha Biblia, mucha enseñanza, pero también libertad del Espíritu. Y la libertad del Espíritu siempre, lo que va a hacer el Espíritu Santo, va a ratificar lo bíblico. Si usted se pone a estudiar lo apostólico, ¿de qué está lleno? De poder, de manifestaciones, de guerra espiritual, de sanidades, de milagros. ¿Sí me entienden? Ahí está, pero el estudio bíblico es... El apóstol Pablo le dedicaba horas a sus homilías. No se le mató uno por allá de la parte alta. ¿Por qué fue? Lo mató el sueño. Porque se alargó la explicación y se durmió. Y mire que en ese escenario las dos cosas se conjugan: la palabra de Dios, la enseñanza y lo sobrenatural. Porque ¿qué hizo el apóstol Pablo? Hizo recolecta para el ataúd del muchacho. Venga, hagamos una recolecta. Acabó el culto, hizo recolecta, si no. Él dijo, no, tranquilos, levántate y anda. Y sigamos con el culto. Y sigamos adelante. Ahí está, eso es cristianismo. Eso es cristianismo. Amén. Entonces a mí me alegra mucho de verdad que se estén replanteando todas las cosas. Y uno ve que muchos han aceptado. Una persona que es sensible a Dios acepta la redirección. Eso se llama humildad, se llama mansedumbre. Amén. Que es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, véanme a mí cómo se hace, cómo es alguien manso, y puede sonar soberbio, pero pues el Señor tenga que decirlo. Ahora, ya para uno decirle eso a una congregación, decirle, oiga, mire, señores de la congregación, señoras, aprendan de mí. O sea, tener un peso, pues. Solamente se lo ha escuchado uno al Señor Jesús y a Pablo, a nadie más. ¿Me entienden? Entonces, volvamos al punto. Implacabilidad, religiosidad, hipocresía, es generalmente de gente que tiene su guardado, y no es cualquier guardado. No son problemillas de carácter. Son de verdad zorras, algunas veces pequeñas, pero muchas. Otros zorras grandes. Y mire que es una tendencia, cuando uno ve siervos así, que desde el altar dan palo y piedra, y además muy memorizadores de la palabra, uno dice, uy, pero ¿por qué tan así, no? Si la idea es que el Evangelio salve, no aplaste ni destruya. Generalmente pasa que siempre sale algo a relucir en ellos. Había uno que decía ser judío el hombre, después se descubrió que no era ningún judío, porque la comunidad judía dijo, no, él no pertenece a nuestra comunidad. Él era a toda hora dando piedra y palo con nombre propio. Y es que fulanito de tal, es que allá María Eugenia Gómez, esa es una vieja terrible, hija del diablo. Por esto, y oiga, pero una cosa ya... prosperidad. Y era esa palera, y de palo, y ya una cosa ya cansona de todo. Lo primero que pasa es que averiguan, mire, cuando usted se gana enemigos, siempre sus enemigos van a esculcarle su vida. No, bueno, los políticos es otro cuento, estamos hablando de nosotros. Cuando usted se gana enemigos, siempre alguno de ellos o algunos se van a encargar de esculcarle su vida. Se la esculcaron. Llamaron a la comunidad judía del país de origen de él. Ellos son personas muy organizadas, tienen listados, referencias, tienen certificados. Dijeron, este hombre no es judío, no es hijo de judío, no perteneció nunca a nuestra comunidad. Primero, mentiroso.
Claro, ¿qué pasa con ese tema? Ahora, él no era, hay gente que se conoce como judaizante, que trata de volver a practicar las leyes de Moisés y una mezcla con cristianismo, una cosa redonda, no sé en qué punto tiene eso conciliación. Él no era de esos, pero él sí le gustaba salir con su kipá y con su talí, y siempre aparecía en donde él predicaba estrellas de David y la menorá, dando a entender que él era un judío convertido a Cristo, pero todavía utilizaba utensilios de Israel. Primero le desnudan su mentira y después le ponen la trampa al hombre. El hombre cae en las garras de una mujer a través de internet y le pillan conversaciones de alto calibre. ¿Cómo quedó la persona? Tenía su guardado, ¿sí me entienden? Y lo más curioso es que le pusieron una segunda trampa y volvió y cayó. Entonces, ¿cómo queda uno? ¿Sí me entienden? Por eso nosotros tenemos que ser defensores de la fe, ardientes, como dice la palabra, pero hombres de misericordia. Nosotros atacamos las ideas, no las personas. Nosotros atacamos las falsas doctrinas, no las personas. ¿Está comprendiendo? Nosotros defendemos la fe verdadera, la doctrina verdadera, no a costillas de las personas, sino de las corrientes ideológicas y dogmáticas. Porque nuestra guerra no es contra las personas, es contra espíritus, que son los que gobiernan todas esas cosas, hermanos. Entonces, vemos aquí a David ya presa de eso. Traigan a esa persona que merece la muerte, dijo él, miserable. Miren lo que dice el profeta Natán. Dijo Natán, ahí en el versículo 5 dice: vive el Señor, que el que hizo semejante cosa, eso lo dijo él. Entonces Natán, versículo 7, perdón. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y puse las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo te hubiera añadido muchas otras cosas. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? ¿Qué menospreció David? La palabra, el mandamiento de Dios. David hubiera podido coger a cualquier doncella de Israel y convertirla en su esposa. Que pues ya tenía varios. ¿Y cómo eran esas doncellas? Bonitas, vírgenes. Pero decidió que eso pasa hoy, ¿no? Hombre, una mujer, ¿por qué le pone los ojos a un hombre casado, hermano? O sea, ¿y por qué un hombre le coloca a una mujer casada los ojos? O sea, somos 7.300 millones de personas en el mundo. No va a haber una persona soltera para escoger, pues yo digo. Sí, impresionante. ¿Ah? Increíble. Pero otra cosa de David también es precisamente que tuvo una esposa, después otra. Pues, No, es que nosotros hemos mencionado en los otros viernes que uno de los problemas de David era que era enamorado. Sí. Está muy tener claro. una esposa y ya. No, Eso hubiera sido la idea. Era enamorado, y siempre toca aclarar, ¿no? Muchas cosas se hicieron en el Antiguo Testamento, pero eso no era porque Dios lo avalara, o porque fuera lo ideal de Dios, o porque fuera el plan de Dios, o era fue lo que Dios lo mandó. No, Dios tiene unos criterios claros desde el comienzo de la creación, y que vienen de su naturaleza. La naturaleza y el deseo de Dios, ¿en dónde quedó plasmado? ¿En dónde quedó plasmado? En Edén. Varón y varona. No varón y 3 varonas. ¿Sí? Lo que pasa es que, por eso digo acerca del Antiguo Testamento,
El Antiguo Testamento es un desencadenamiento de la maldad de los hombres y específicamente de Israel. Pero ¿qué tal uno decir que todo lo que Israel hizo entonces es mandamiento? Y esa es una de las cosas que hacen los críticos de la Biblia. Dicen, pero mire, aquí en la Biblia violaban. Sí, ahí está escrito. Pero ¿quién ha dicho que esa es la voluntad de Dios? No es ni siquiera la voluntad de Dios ya que la gente se corte el prepucio. Ya ni siquiera eso es. Y eso era algo bajo la ley de Moisés correcto. Todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios y cumplir el mandato mosaico tenía que circuncidarse. Y no había anestesia. Eso era un proceso doloroso. Ay, ay, ay. Por eso, para aquellos que violentaron a la hermana de Judá y a la hija de Jacob y trataron de arreglar eso como pegadito con mocos y nos vamos a hacer pacto con Dios y si nos circuncidamos, se expusieron en su convalecencia a ser vengados. ¿Quiénes fueron? Rubén, Judá, ¿quiénes fueron? No. Los cuatro mayores, Rubén, Judá, Simeón y Leví. Fueron y acabaron con todos allá, con puntos cogidos que no podían ni moverse. Acabaron con todos, vengando a su hermano. Ya eso hoy no existe, ni siquiera la circuncisión de los prepucios, porque ya el prepucio que toca circuncidar, ¿cuál es? Del corazón. Y eso se hace en el bautismo de agua espiritualmente también. Amén. Así es. Entonces, por eso digo, la Biblia, o sea, este no es el modelo para nosotros de ninguna manera. Un pastor que salga a decir, como David tuvo un harén de dónde escoger mujeres, entonces nosotros también, ¿cómo así? Y entonces, como Salomón, no oye, que hay gente que sale con eso. Y siempre salen con, me ha llegado una revelación. Sí, pastor, ¿cuál fue? Como yo soy el pastor y apóstol de esta misión, Dios me trajo una revelación, me mostraba en sueños, en visión, al rey Salomón. Y el rey Salomón me hablaba lleno del Espíritu de Dios. Y me decía, tú eres como yo. Mire cómo pueden hacer una secta, ¿no? Puedes conseguirte 300 esposas y 700 concubinas para ti. Porque escrito está que Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes. Listo, hermano. Se armó la secta. Y para toda secta hay incautos. Siempre. ¿Qué pasó hacia adelante? No, dos nomás. Leví y Simeón y Leví. De hecho, por eso es que son la primogenitura se la dan a Judá, que es el cuarto. Y porque Rubén creo que era el primero. Rubén se acostó con la mujer del papá. Exacto, entonces a ellos se les quita la primogenitura y queda Judá. Fueron Simeón y Leví. Sí, por eso recaen. Pero acabaron con todos esos tipos, eso sí. Se vengaron, pero... Sí. Entonces, imagínense cómo pueden hacer una secta. Y siempre habrá, como todo en este mundo, siempre habrá gente que compre de eso. Siempre. De verdad, claro, por eso va a ser pastor. A tener hartas mujeres. No lo hacen así los mormones en los países donde les permiten tener poligamia. Allá en Estados Unidos, en Utah lo pueden hacer. En otro estado no, aquí por lo menos no lo pueden hacer. Pero en Utah se puede tener 20, 25, 30 mujeres. Ahí por ella ni mundo no pasaba el caso ese, ¿no? Un pastor que eso sale por 151. Sale por ella ni mundo, eso lo hacen en Utah, Estados Unidos. Porque la ley federal, la ley del estado le permite eso. Mira, ya son felices los mormones viviendo. Ese es el estado de los mormones. Como pueden tener varias mujeres. Y todas las que más defienden eso son las propias mujeres. Subyugadas, cada una con 10 hijos. Los hijos son gente tapada de plata, eso sí. Para ser mormón en Utah hay que tener billetes, eso sí, eso no. De mantener unos 150 hijos hay que tener plata. ¿Sí me entienden? Terrible. Entonces, no, el Señor es claro. Y esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Mostrarnos con claridad la coherencia bíblica.
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso el Antiguo Testamento hay que cogerlo con pinzas. Con pinzas. Lo prevalente para nosotros siempre será en los evangelios y las cartas apostólicas, que es lo primero que hay que enseñarle a un niño. Pero somos felices como, claro, somos tendientes a lo fantasioso. Entonces, ven, te explico el arca de Noé. Y entonces el unicornio se quedó rezagado y no pudo llegar. Por eso no hay unicornios, mi amor. Y por eso el dinosaurio también se quedó, porque estaba para allá paseando, como casi le pasa a Mamá Manuel el día de la presentación. Por andar paseando casi se queda sin presentación. Entonces a eso le enseñan. Y entonces el unicornio y los dinosaurios, por andar paseando, se quedaron de la... Y claro, siempre el niño, los animales y el arca les parece maravilloso, la pintan, la hacen en plastilina, el arco iris, a Noé con barba blanca, pero no entienden un carambas. Y no saben el referente profético que eso tiene. Pero si yo comienzo a enseñarle al niño la obra de nuestro Salvador Jesús, y se la ratifico, y la repito, y la repito, y ya cuando esté listo, le digo, venga mi amor lindo, venga para acá. Por ejemplo, Elisa, ella ya está lista para empezar a entender cosas del Antiguo Testamento. Tiene 11, casi 12 años. Hasta esa edad es que ve uno que, pero de resto la obra del Señor, su poder, su amor, su misericordia, la obra de la cruz, la resurrección, el delegamiento sobre los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Y me guardaría y me reservaría mucho lo del Apocalipsis, que también es difícil de entender. Claro, no, eso no. Uno tiene que ser inteligente y Dios le da a uno la sabiduría para impartir el conocimiento celestial. Pero ahí se quedan, claro, esos niños se quedan ahí en la arca de Noé, y Adán y Eva con una hoja de parra en las partes íntimas, y la serpiente charlatana, y ya. Y se quedan ahí, y después se van para el mundo de adolescentes. No conocen a Jesús, nunca aprendieron a orar, nunca aprendieron a recibir el Espíritu de Dios, a ser ministrados, a recibir, a que les enseñen los rudimentos de la palabra, de la doctrina de Cristo. Usted se aterraría si hiciera un censo de las congregaciones y supiera cuántas congregaciones, cuántos cristianos desconoce cuáles son los rudimentos de la fe cristiana. Así de mal está la iglesia. Pero como todo, Dios tiene todo el poder para reencauzar el camino de la iglesia, ¿no? Y por eso tenemos que orar. Amén. Entonces Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Yo creo que la cara de David se puso de 1000 colores. Y el Señor le dice que menospreció la palabra. Dice, has matado a espada a Urías el Eteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Porque fue una batalla contra los amonitas, ¿no? Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado a la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Mire, pum, viene la consecuencia. Para él y para los que le sucedieron. Para que usted entienda que el pecado sigue su círculo. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si esa cuarta generación no se arrepiente, ¿qué pasa? ¿Sí me entiende? Se repite el ciclo. Ahora, así ha dicho el Señor: he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. Todo eso se cumple después, ¿no? Con Absalón, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, es otra cosa que pasa.
el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Después Natán regresó a su casa. Eso es un profeta de Dios. No le agrega más. Ven acá entonces, ora conmigo, yo te voy a ayudar. No, él llevó el mensaje de Dios, habló la consecuencia y lo que Dios iba a hacer respecto a eso. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Es cuando todo ese escenario es cuando él escribe el Salmo 51. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantase del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que al séptimo día murió el niño, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: he aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? ¿Puede hacer algo mal? Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. ¿Qué significa Salomón? Hijo de paz. ¿Cómo? Hijo de paz. Sí. O pacífico, sí. El Señor amaba al niño y envió un mensaje por medio del profeta Natán, quien llamó su nombre Yedidías. Significa amado del Señor, a causa del Señor. Ahí está la misericordia de Dios, la restauración de Dios. Dios se especializa en eso. Pero tenemos que entenderlo, que mejor que eso es hacer las cosas de manera correcta delante de Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Entonces dejemos ahí hasta ahora, ¿vale? Miren cómo a partir del capítulo 13 lo miraremos después. Ahí arranca la consecuencia del pecado de David. Se empiezan a agarrar entre los hermanos, entre los hijos de David. Vamos a orar. ¿Qué hora es? No, hasta ahora tenemos hasta las 9, ¿cierto? Hasta las 10. La regañan aquí a la mamá la regaña porque llega tarde, llega echando tinto con los pastores y con la hermana. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Bueno, bendito Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos, Señor bueno. Gracias por esa oportunidad que nos das de venir, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, a aprender. Siempre estamos para aprender, Señor. Señor, aquí ninguno es maestro de nadie, Señor, sino que tú eres nuestro maestro. Gracias por ello, Señor, porque hemos escogido que seas tú nuestro maestro. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas a través de las Escrituras y hacia dónde diriges el entendimiento de la palabra, Señor. Más allá de lo histórico, de lo anecdótico, nos permites entender, Señor, todo el significado, lo profético, la relación que hay, Señor. Y repetimos una vez más, Señor, la prevalencia, Señor, de la enseñanza tuya, Señor, por encima de todas las cosas. Tú viniste a perfeccionar la obra, a ejecutarla, Señor, a declararla, Señor, hecha, consumada, Señor.
Y Señor, allí está el mejor entendimiento de todas las cosas, Señor. Pedimos, Señor, que siempre la comprendamos así, Señor, poniendo la mirada, Señor, poniendo la perspectiva en ti, Señor Jesucristo, en ti, amado Rey de la Gloria. Señor, yo te pido que esta palabra, enseñanza, se grabe en nuestros corazones y que rinda un fruto abundante y rebosante, Señor, en nuestras vidas. Que nos guarde, Señor, de tomar malas decisiones, que nos guarde, Señor, de la pereza espiritual, que nos guarde, Señor, de la muerte espiritual, Señor, y de todo tropiezo en el nombre de Jesucristo. Señor, atamos, Señor, toda oscuridad, todo satanismo, brujería, error, engaño, y lo echamos al abismo, Señor. Toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas la atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, Señor, y que todo esto rinda un fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1, Señor. Para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Señor, atamos toda caballero de la noche y de Morfeo y le echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos toda ofrenda que nuestros hermanos traen y pedimos que tú la multipliques amplia y poderosamente, en el nombre de Jesús.